Emisor común, polarizaciones. Se dice que es una configuración emisor común cuando la terminal de emisor está conectada a tierra. El circuito de entrada corresponde a la base y la malla de salida corresponde a la del colector. Comenzaremos con la polarización más sencilla, llamada polarización fija. El problema nos pide determinar las ecuaciones para la corriente de base y el voltaje de salida en el colector emisor. La corriente de base será la corriente de entrada y la corriente de colector será la corriente de salida. El voltaje colector emisor lo tomamos entre estas dos terminales. Si aplicamos una ley de voltajes de Kirchhoff a esta malla, tenemos el voltaje en la fuente del colector menos la corriente en la base por el resistor de base menos los 0.7 volts del diodo emisor, y esto es igual a 0. Por lo tanto, la corriente de base va a ser igual a VCC menos 0.7 volts entre el resistor de base. Para la malla de salida tenemos el voltaje de la fuente de colector menos la corriente del colector por el resistor de colector menos el voltaje en el colector emisor. El voltaje de colector emisor será VCC menos IC por RC. La recta de carga del circuito estará en función del voltaje del colector emisor y la corriente de colector. El voltaje más grande que se puede tener en la malla de salida es VCC y la corriente de saturación, que es el valor máximo de IC, está dado por el voltaje de la fuente del colector entre el resistor de colector. En dependencia de los valores, vamos a establecer el punto Q en esta recta. Para los valores que nos dan en el problema, la corriente de base va a ser de 12 volts menos 0.7 entre 180 kiloohms, lo que da una corriente de 62.77 microamperes. La corriente del colector es beta veces IB y le corresponde un valor de 6.27 miliamperes. Para el voltaje colector emisor será los 12 volts de la fuente del colector menos los 6.27 miliamperes por 1 kiloohm, dando un voltaje de 5.72 volts. Si sustituimos estos valores en la recta de carga, tendríamos el punto Q ubicado en 5.72 volts y 6.27 miliamperes. Este punto Q depende del valor de beta, que inicialmente es de 100. Los semiconductores, al ser sensibles a la temperatura, su ganancia de corriente va a cambiar. Imaginemos que la temperatura aumenta y el valor de beta crece al doble. Si beta es igual a 200, la corriente de base permanece igual, pero la corriente de colector será de 62.77 microamperes por 200. Lo que da una corriente de colector de 12.55 miliamperes. Vemos que en la recta de carga no es posible tener esa corriente, ya que la corriente máxima es de 12 miliamperes. Por lo tanto, el transistor está saturado y el punto Q se desplazó hacia la saturación. Si intentamos determinar el voltaje colector emisor, tendríamos los 12 volts menos los 12.55 miliamperes por 1 kiloohm, lo que daría un voltaje de colector emisor de menos 0.55 volts. El valor negativo afirma la saturación. Podemos observar que esta primera polarización no va a ser estable a los cambios de temperatura. Si hacemos una comparación entre la corriente de colector para beta igual a 200 entre la corriente de colector cuando beta es de 100, vemos que la corriente prácticamente se fue al doble de su valor. Para finalizar con esta configuración, vamos a establecer su circuito equivalente. Tomamos la malla de entrada como la fuente del colector, el resistor de base, y modelamos al diodo emisor como una fuente de CD de 0.7 volts. Si calculamos la corriente de base, observamos que obtenemos la misma expresión. Los transistores BJT son fuentes de corriente controladas por corriente. Para la malla de salida, la corriente del colector está dada por el factor beta multiplicando a la corriente de base obtenida de la malla de entrada. Y nuevamente el voltaje colector emisor pues será la diferencia entre la fuente del colector menos la caída en el resistor de colector.